Pues muy buenos días a todos. La verdad es que es un placer estar con Capital Radio, sobre todo cuando se producen 10 años desde su creación, ¿no? Efectivamente, en una coyuntura donde la movilidad pues estaba más reducida porque había crisis económica, y hemos tenido una movilidad reducida no hace mucho también por una situación de crisis sanitaria, crisis pandémica, ¿no? Si yo tuviera que buscar un sinónimo, y seguro que todos los oyentes y todos los que estáis aquí coincidiréis con esa reflexión, sería libertad, ¿no? Movilidad se asocia mucho a libertad, libertad de movimientos. Luego, efectivamente, hay que matizar. Esa libertad de movimientos está condicionada por nuestro día a día, por nuestras necesidades vitales, laborales, de ocio, familiares, de vacaciones, etcétera. Y lo que se pretende, al menos desde las administraciones públicas, es que esa movilidad sea lo más sostenible posible dentro de las circunstancias en las que la coyuntura condiciona la toma de decisiones. Estamos en un contexto, como decía en la intervención, en un contexto de transición hacia formas de movilidad más sostenibles, hacia formas de movilidad más eficientes. Pero más allá de eso y de los objetivos, que pueden ser más o menos ambiciosos, en el grado de penetración, por ejemplo, del vehículo eléctrico, que parece indicar que el mundo de la movilidad, al menos en el ámbito de los vehículos particulares o incluso de los vehículos industriales, va por ahí, es cierto que tenemos que ser conscientes de la realidad en la que nos encontramos en este minuto, ¿no? Si no, esto es como sucede en algunas reuniones en las que se debate mucho y cuando termina la reunión no se sabe si se ha avanzado o se ha retrocedido. Hay un libro de Eduardo Mendoza que hace una reflexión muy divertida sobre esto, porque no se sabe de dónde se partía. Entonces, difícilmente se va a saber si se ha avanzado o se ha retrocedido, ¿no? Dicho esto, la realidad es que ahora hay una apuesta por impulsar la movilidad eléctrica a nivel europeo en el contexto del ámbito regulatorio, incluso del ámbito financiero, con los fondos de recuperación, transformación y resiliencia. Nosotros estamos gestionando, igual que el resto de comunidades autónomas, los fondos asociados al programa MOVES 3, que, como sabéis, pues tiene que ver con la infraestructura de recarga y con la adquisición de vehículos eléctricos o híbridos enchufables a partir de una determinada autonomía, y en el caso concreto de nuestro país, que tengan la etiqueta 0 de la Dirección General de Tráfico. Pero también hay que ser conscientes, como decía al principio, de dónde partimos, de la realidad de nuestro parque automovilístico. Y la realidad es que, según datos también, en este caso de ANFAC, más del 60%, se acerca al 64% de nuestro parque. Es un parque con una antigüedad tremenda, superior, en breve, seguramente, a los 14 años, ya se acerca a los 14 años, y donde, si sumamos vehículos sin etiqueta y vehículos con etiqueta B, es decir, vehículos con etiqueta B, que son vehículos ya con también muchísima antigüedad. Estamos hablando de diésel de 14, 15, 16 años y de gasolina cercanos a los 20 años. Esa es la realidad. La realidad es que tenemos más de la mitad de nuestro parque automovilístico con edades pues muy elevadas y con unos condicionantes en términos de seguridad y de contribución a la contaminación, pues nada desdeñables. Y esa es la realidad. Por eso digo que cuando hacemos transiciones tenemos que ser sensatos, tanto en tiempos como en políticas asociadas al impulso de una movilidad que va a ser una movilidad más eficiente y una movilidad más sostenible en términos ambientales y en términos energéticos, ¿no? Porque no se puede disociar la movilidad, la transición en la movilidad de la transición energética. Y también ahí hago una reflexión general respecto a la penetración de energías limpias, no contaminantes, a la hora de potenciar también en paralelo una movilidad eléctrica que no genera emisiones en su uso locales de óxidos de nitrógeno, por ejemplo, de partículas, pero que sí puede generarlas en la producción si no se utilizan fuentes limpias. No tendría mucho sentido tener un parque masivamente electrificado si estamos, como los alemanes, generando la electricidad con lignito. No parece muy coherente, ¿no? Por lo tanto, siendo esa la situación, creo que tenemos todos mucho por hacer, ¿no? Y yo creo que lo primero es hacer una reflexión de decir, las velocidades hay que controlarlas, ¿no? Y nunca mejor dicho hablando de automóvil, porque si no uno puede estrellarse. Creo que hay que hacer una transición racional, inteligente, ordenada, que nos permita no forzar a la gente a que solo tenga una alternativa de movilidad,
porque, insisto, y sobre todo desde el ámbito de la Comunidad de Madrid, defendemos libertad de elección de formas de movilidad, y cuantas más alternativas tenga el ciudadano, mucho mejor, y cada uno se adaptará en función de sus necesidades y sus capacidades a la movilidad, pero tiene que tener derecho a elegir. Y nos encontramos con un contexto en el que el ámbito regulatorio va a establecer restricciones y limitaciones a esa movilidad. Lo vemos con las zonas de bajas emisiones, en las que, por cierto, pasado mañana ya, el 1 de enero, los municipios de más de 50.000 habitantes, según lo que dijo la Ley de Cambio Climático hace 2 años, tenían que tener zonas de bajas emisiones ya definidas. Y, bueno, la realidad es que va a haber muchísimos ayuntamientos, no creo que se supere el 20-25% de los que tengan a esa fecha una zona de bajas emisiones. Pero la zona de bajas emisiones, y por eso digo que hay que incorporar inteligencia y sensatez en las propuestas que se hacen, no son un fin en sí mismo, son una herramienta que ayuda a pacificar determinados entornos de una ciudad, que interesa a lo mejor que se peatonalicen o que interesa reducir y aplacar el tráfico porque tiene superaciones de determinados contaminantes. No se trata de hacer zonas de bajas emisiones para ver quién es el que hace la zona de bajas emisiones más grande, porque si no sucede como está pasando, y seguramente habéis visto medios de comunicación, en un municipio del este de Madrid recientemente por la incorporación de una zona de bajas emisiones con un carril bici que parece que no está muy bien pensado y que está provocando rechazo en la población. Si lo que provoca una zona de bajas emisiones es rechazo en la población, algo estamos haciendo mal. La gente tiene que conocer las propuestas y aceptarlas a medida de lo posible, porque van a ser usuarios, y tienen que ser usuarios y no sufridores de las medidas, ¿no? Por lo tanto, incorporar racionalidad e inteligencia en todas las propuestas. Y respecto a cómo cambiamos un parque automovilístico que tiene más de un 60% de vehículos que tienen etiqueta B o que no tienen ni siquiera etiqueta, que por lo tanto estamos hablando de vehículos de 20 años. O sea, vehículos, el otro día lo comentábamos en un foro, en el que 1 de cada 4 vehículos que se vende ahora en las transacciones comerciales tiene 20 años, pues algo no está funcionando. Y lo que no está funcionando es que tenemos un contexto que no podemos obviar, que es un contexto de crisis económica, de incertidumbre tecnológica, en el que la prioridad de comprarse un coche, de cambiar de coche, pues no está entre las prioridades de muchas familias, que difícilmente llegan a final de mes. Y lo que no podemos pretender es que una persona que tiene un vehículo de 20 años porque no puede comprarse otro, incluso térmico, de repente se compre un Tesla. O sea, seamos sensatos. O sea, eso no tiene sentido. Entonces, ¿dónde buscamos el punto de equilibrio? El punto de equilibrio solo se da con políticas de incentivo, con políticas regulatorias, que pueden ser políticas de incentivo como el programa MOVES, o políticas de incentivo con desgravaciones fiscales, y dando tiempo y explicando a las personas, a los ciudadanos, a los usuarios, a los consumidores, las ventajas o desventajas de optar por una u otra tecnología, de forma pedagógica. Creo que eso es importante. Y hay que dar tiempo, porque si no, no son transiciones, son revoluciones. Y no sé si alguien tiene la bala de plata para ver cómo podemos pasar de ese más de 60% de vehículos térmicos con esa antigüedad a vehículos eléctricos que tienen un precio de adquisición bastante superior a un vehículo térmico de más o menos las mismas características. Ya sé que los expertos en el mundo de la movilidad, y como ha dicho Chimo, yo soy un apasionado del automóvil, cuestión que también me gustaría poner de manifiesto para aquellos que tienen cochefobia. O sea, el mundo del automóvil nos ha dado muchísimas cotas de progreso y de libertad. Ahora existen tecnologías más limpias y ha hecho un esfuerzo el sector de la automoción por reducir la contaminación asociada al uso. Yo pienso que hay margen de mejora, la movilidad eléctrica es una alternativa más, seguramente la innovación tecnológica que nos permite traer el futuro al presente nos ofrecerá nuevas tecnologías más limpias, pero la realidad es esa. Entonces, la realidad es que el vehículo está ahí y el vehículo está para quedarse. Esto lo digo para aquellos que piensan que todos tenemos que ir en transporte público. Y no seré yo el que no defienda el transporte público de la Comunidad de Madrid, que es fantástico, es modélico y es muy sostenible, dicho sea de paso, porque tenemos un metro que se mueve con electricidad, con certificación de garantía de origen verde, y tenemos un transporte en superficie que ha hecho unos esfuerzos importantes, tanto la MT como las empresas concesionarias de servicios de transporte interurbano, para incorporar flotas cada vez de más bajas emisiones. Por lo tanto, obviamente hay que defender el transporte público, pero a mí lo que no me gusta es que pretendan algunos acabar con el vehículo porque piensan que es el demonio asociado a un modelo determinado que ellos no comparten y que todos quieran que vayamos en el mismo tipo de medio de transporte. Bueno, pues, perdón, pero a lo mejor hay unas personas que no pueden ir en bicicleta. Yo soy usuario también de bicicleta. Entonces, lo que hay que ofrecer son alternativas en el mundo de la movilidad. Por eso digo que movilidad
está asociado a libertad, lo cual no significa que haya que establecer determinados protocolos de restricciones cuando hay superaciones de calidad del aire, etcétera. Por supuesto, lo dice la normativa y, de hecho, se está haciendo. En la Comunidad de Madrid tenemos no solo una estrategia de calidad del aire, sino también protocolos para superaciones de NO2, que también tienen que desarrollar los ayuntamientos. Hay que buscar ese equilibrio, que entiendo que no es fácil, que no es sencillo, pero desde luego la transición en el mundo de la movilidad tiene que incorporar esa transición ordenada e inteligente para evitar efectos boomerang y que la gente al final tenga un rechazo y sigamos con vehículos de 25 años. Ese es el camino, Chimo, y yo creo que la realidad. No sé cuánto tiempo puedo extenderme en esta primera intervención. He de decir que, por señalar algunas piezas que yo creo que todos los que más o menos participamos habitualmente en foros, aquí hay seguro muchos expertos, respecto al ámbito de la movilidad, yo creo que en el ámbito de la movilidad hay que dar solución a ese colectivo, a ese 60%, y probablemente a lo mejor ese 60% no puede pasar en bloque a un vehículo eléctrico, por lo tanto habrá que darle otras alternativas. A lo mejor hay que transicionar también a vehículos térmicos de más bajas emisiones hasta que esa persona pueda adquirir un vehículo eléctrico una vez que la tecnología nos permita más autonomía o tengamos una infraestructura de recarga más amplia. También hay tecnologías intermedias, ¿no?, como la hibridación, que también puede dar soluciones, y para la movilidad eléctrica, pues desde luego hay que hacer más cosas. Y más cosas es que, bueno, los programas MOVES, que están muy bien, al menos por la dotación económica que gracias a la Unión Europea se está repartiendo con la gestión de las comunidades autónomas, es cierto que la gestión es compleja. La gestión es compleja y cuando una persona se compra un vehículo tiene que esperar más de un año para que le den la subvención, pues seguramente no es la mejor de las opciones. Eso exigiría algún tipo de reflexión. No es sencillo, pero para ver si existen otras fórmulas, a lo mejor de incentivo, interesantes. Yo recuerdo hace años, Chimo se acordará, fuimos a ver, de hecho, al secretario de Estado, que luego fue ministro de Justicia, para proponerle que en el carril Busbao de la carretera de La Coruña pudieran bajar los vehículos eléctricos, que os acordáis que solo se podía bajar cuando eran 2 ocupantes. Bueno, pues el vehículo eléctrico hay que darle algún tipo de preferencia. Lo hemos hecho en el Ayuntamiento de Madrid también, con exenciones desde el punto de vista fiscal y priorizando el aparcamiento en las zonas de estacionamiento regulado, donde el vehículo eléctrico no paga. Es decir, ese tipo de incentivos es una política que a nosotros desde la Comunidad nos parece interesante. Somos más de incentivar y primar externalidades positivas que no de penalizar supuestas externalidades negativas, ¿no? Creo que es más pedagógico. Ahora bien, la realidad es la que es. Como bien sabéis, en la Ley de Cambio Climático se estableció una exigencia para fomentar la infraestructura de recarga en itinerancia, recarga de acceso público. Y se decidió, no sin mal criterio, que las estaciones de servicio podían ser emplazamientos adecuados. Claro, lo cierto es que el enfoque es más coercitivo que otra cosa, porque se obliga a las, como sabéis, en función del volumen de ventas, a las gasolineras a poner un punto de carga bien de 150 o bien de 50, en función de ese volumen de ventas, como señalaba. Bueno, no sé si con el mejor de los criterios. Lo cierto es que las que venden más combustible, pues a nadie se le escapa que son donde repostan los camiones, ¿no? Entonces, no sé si los camiones van a utilizar un punto a día de hoy de 150, porque no hay camiones eléctricos ahora mismo en las carreteras. Por lo tanto, ahí hay un sinsentido. Yo, como usuario de mi vehículo, mi mujer es de Galicia y voy mucho a Galicia y son 600 kilómetros, pues no suelo parar allí donde hay muchos camiones. Me voy a una gasolinera más cómoda, por una cuestión, si queréis, incluso de seguridad, ¿no? Por la familia y tal. Cuando sales del coche, los camiones pues tienen ángulos de visión diferentes. Bien, tendremos puntos de 150 en gasolineras donde van camiones, pero no donde van coches. Bueno, no, eso no es general, pero se puede dar esa circunstancia. Por lo tanto, tenemos que seguir potenciando y buscando alternativas para fomentar esa carga rápida o ultra rápida ya, porque la tecnología avanza a marchas forzadas y las baterías de los coches y la capacidad de carga cada vez es mayor. Y tendremos que buscar también cómo fomentamos la carga vinculada en origen. La carga en nuestros trabajos o la carga en nuestros domicilios, que es la clave, porque teóricamente es el modo de carga más barato, pero nos encontramos con el problema de que hay mucha gente que no tiene la forma de acceder a esa carga porque no tiene un garaje.
Y si no tiene un garaje, hay que dar otras alternativas en la ciudad. Hay algunas alternativas por ahí creativas en el ámbito europeo, ¿no? Vinculadas a las farolas, a los bordillos, pero todo eso requiere también planificación, esfuerzo e inversión. No se hace con un chasquido de dedos. Por lo tanto, hay dos retos enormes, tanto en carga vinculada como en carga en itinerancia, que hay que resolver. Mientras no se resuelva eso, seguirá la mayor parte de la población, salvo los que somos muy cafeteros y nos gustan mucho los coches y pensamos que la movilidad eléctrica efectivamente va a ser la movilidad del futuro, pues con incertidumbres y con muchos interrogantes a la hora de hacer una inversión de 30, 40.000 euros en un vehículo. Hoy en día, lamentablemente, no todo el mundo se puede gastar 40 o 50.000 euros o 30.000 euros en un vehículo, esa es la realidad. Y luego otra reflexión, y ya con esto termino, porque como Chimo me conoce, podría estar hablando aquí mucho tiempo y creo que es más interesante todas las personas que van a hablar después de mí. No se puede desagregar la transición en la movilidad, como señalaba, de la transición energética, ni tampoco de nuestro modelo industrial. Y digo esto porque en Madrid tenemos dos industrias de automoción, el grupo Stellantis, antiguo Peugeot, Citroën, y también Iveco, ¿no? Para otro tipo de vehículos. Y a nivel nacional somos el segundo país en el ámbito de la producción. Genera muchos puestos de trabajo y genera una contribución a nuestro Producto Interior Bruto nada desdeñable, ¿no? En torno al 10%. ¿Por qué digo esto? Porque si Europa y España no reaccionan, nos vamos a encontrar con que esa transición, que llegará, porque todo llega, tardará más o menos, al final la van a hacer otros países. Otros países donde no tienen que pagar derechos de emisiones de CO2, porque no hay un mercado establecido como en Europa. No voy a entrar en otros condicionantes laborales, pero que sí van a poder fabricar vehículos a 15 o 20.000 euros eléctricos, con autonomías razonables. Y entonces terminaremos todos comprando vehículos chinos seguramente, y nuestra industria se verá abocada a lo mejor a no poder fabricar vehículos eléctricos porque no pueda ser competitiva, o a fabricar vehículos térmicos que venderemos a otros países cuando nosotros hemos liderado la diplomacia climática y ambiental. Una cosa un tanto incongruente, si me permiten el comentario, ¿no? Entonces, creo que hay muchas cosas por hacer, el reto no es sencillo y creo que hay que poner racionalidad y sensatez, como a todas las políticas, que deben ser equilibradas, con análisis multicriterio. No solo por cuestiones estrictamente ambientales, y lo dice alguien que lleva toda su vida trabajando en cuestiones ambientales, y creo que eso pone algo de sentido común en las propuestas. Muchas gracias.